Para salvar a mi hermana moribunda, me casé con un multimillonario al que solo le quedaban 7 meses de vida. Una noche, revisé sus frascos de medicinas. Cuando leí las etiquetas, me di cuenta de que no estaba muriendo de forma natural. Alguien lo estaba envenenando lentamente. Estaba en la cocina de un multimillonario a las 2:14 de la madrugada, sosteniendo una cápsula de suplemento a contraluz sobre el fogón como si fuera un diamante que intentara tasar. Solo que los diamantes no hacen que te tiemblen las manos. Los diamantes no hacen que te olvides de respirar. Abrí la cápsula sobre una toalla de papel. Una de esas gruesas y caras que realmente absorben. No del tipo de las gasolineras que solo esparcen el agua. El polvo del interior era incorrecto. Demasiado fino, ligeramente amarillo donde debería haber sido blanco. Había pasado 4 años detrás del mostrador de una farmacia CVS en Terre-Haute, Indiana, contando pastillas, clasificando frascos, detectando el error ocasional en una receta antes de que matara a alguien. Sabía qué aspecto tenían los suplementos de calidad comercial, y este no lo era. Mis pies se estaban congelando en el suelo de mármol. Llevaba calcetines de lana y una Rebeca que le había cogido prestada del armario a mi marido hacía 3 semanas y que nunca le devolví porque olía a cedro y a libros viejos. Y era la prenda más cómoda que me había puesto en mi vida. Mi marido, esa palabra todavía sabía extraña en mi boca, como morder una uva y que te salga una cereza. Pero necesito retroceder mucho, mucho. Porque esta historia no empieza en la cocina de un multimillonario a las 2 de la madrugada. Empieza en una habitación de hospital en Bloomington, Indiana, con mi hermana pequeña conectada a más tubos y cables que un panel de control de la NASA. Natalie tenía 26 años, recepcionista en una clínica de podología, el tipo de persona que recuerda el nombre de todos los perros de su calle pero se olvida de pagar la factura de la luz. 14 meses antes de que yo estuviera en esa cocina, le diagnosticaron anemia aplásica. Su médula ósea simplemente se detuvo, como si hubiera fichado al salir y no hubiera dejado una dirección de reenvío. Los médicos encontraron un donante no emparentado compatible. Un milagro en sí mismo, nos dijeron, como ganar una lotería muy específica y muy deprimente. Pero el trasplante requería un protocolo post-trasplante experimental que el seguro no cubriría. El coste total de nuestro bolsillo era de $287.000. Lo diré otra vez. $287.000. Lo intentamos todo. GoFundMe recaudó $11.400, lo que suena a mucho hasta que recuerdas que necesitaban ser $287.000. Vendí las joyas de nuestra madre, su anillo de compromiso, los pendientes de perlas, la pulsera de oro que papá le regaló en su 20º aniversario. Todo junto, $4.200. Natalie lloró cuando se lo conté. Le dije que mamá las habría vendido ella misma, lo cual era cierto, y también me hizo llorar en el aparcamiento de Walmart después durante 20 minutos en el coche con las ventanillas subidas, como una persona civilizada. Fue entonces cuando me llamó Philip Lott. Philip era un abogado de sucesiones en Carmel, Indiana, socio de Lott y Beckerman, el tipo de bufete donde la sala de espera tiene sillas de cuero y agua en botellas de cristal. Dijo que tenía un cliente, Clive Harrow. Bueno, lo llamaré Clive. Es bastante parecido. Y no necesito que su verdadera familia venga a por mí con una orden de cese y desistimiento. 68 años. Construyó una empresa de logística de almacenamiento en frío comercial desde cero. Logística de la cadena de frío en todo el Medio Oeste con un valor de aproximadamente $1.100 millones. A Clive le habían diagnosticado colangitis biliar primaria, una enfermedad hepática autoinmune. Sus médicos le daban de 6 a 9 meses. Clive quería una compañera, alguien que estuviera presente en su casa, que se coordinara con su equipo de cuidadores, que le hiciera compañía durante el tiempo que le quedara. No una enfermera. Tenía a Bridget para las cosas prácticas. Una persona, alguien que desayunara con él y le hablara como a un ser humano en lugar de como a un paciente. A cambio, el acuerdo matrimonial financiaría el tratamiento de Natalie y me dejaría $1.22 millones de la herencia, más 24 meses de ocupación en la casa de invitados. Philip fue muy claro. Esto es un acuerdo legal, no una historia de amor. Le dije, Philip, en mi cuenta corriente tengo $340. Mi hermana se está muriendo.
Podrías haberme dicho que el acuerdo implicaba luchar con caimanes y te habría preguntado a qué hora. No se rió. La boda fue en el juzgado del condado de Hamilton, un jueves. Philip Love fue el testigo. Llevé un vestido azul marino que compré en Tijuana Max por $47 porque la etiqueta decía apropiado para eventos profesionales y pensé que casarse con un multimillonario al que nunca habías conocido entraba en esa categoría. Mi algo prestado fue la pinza del pelo de mi hermana. Mi algo azul fue mi extracto bancario. Clive me estrechó la mano después de que firmamos los papeles. Su apretón fue más débil de lo que esperaba. Le temblaban las manos. No mucho, solo lo suficiente como para que, cuando cogió su café después, se derramara por el borde sobre su puño. Miró esas manos como si pertenecieran a otra persona, como si lo hubieran traicionado. 3 meses antes, esas manos habían firmado un acuerdo de adquisición de $40 millones. Conduje detrás de su coche hasta la casa en Zionsville, seguí su Lincoln Navigator negro por la primera 465 en mi Kia Forte de 2019 con la abolladura en la puerta trasera del pasajero de cuando Natalie se dio contra un buzón. El Navigator giró en un camino de entrada privado. Giré detrás de él. Y así, de repente, estaba casada con un hombre cuya factura mensual del agua probablemente costaba más que la letra de mi coche. Vale, espera. Antes de continuar, quiero saber de vosotros. Decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo esto ahora mismo y qué hora es allí. Leo cada uno de ellos y es una locura cuántos de vosotros estáis despiertos a las 2 de la mañana. Lo respeto. Y si aún no os habéis suscrito, hacedlo ahora porque esta historia apenas ha comenzado y está a punto de complicarse mucho más. Bueno, en fin, la casa. Dios mío, la casa. 6.200 pies cuadrados en un barrio donde los buzones tenían lamparitas. El vestíbulo tenía una lámpara de araña. El vestíbulo. Crecí en una casa donde el vestíbulo eran 3 pies de linóleo entre la puerta principal y la pila de zapatos. Y aquí estaba yo, de pie bajo una lámpara de araña que probablemente costó más que mi educación. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero esa casa tenía una biblioteca con una escalera rodante como en las películas, como en La Bella y la Bestia. Me subí a ella la primera semana, perdí el equilibrio y me agarré al estante superior con tanta fuerza que tiré un libro de $300 sobre el Imperio Otomano. Me golpeó en el hombro. Nadie lo vio. Volví a poner el libro en su sitio. Nunca se lo conté a nadie hasta ahora mismo. De nada. Vale, lo siento. Volvamos a la pesadilla. La primera persona que conocí dentro de esa casa fue Bridget Kellner. 54 años, soltera, sin hijos. Había sido la administradora de la finca y coordinadora de cuidados personales interna de Clive durante 17 años. 17. Sabía dónde estaba cada caja de fusibles, a qué fontanero llamar los fines de semana, cómo le gustaban los huevos a Clive, qué médico se ocupaba de qué dolencia y la marca exacta de café descafeinado que había estado bebiendo desde 2009. Era el sistema circulatorio de esa casa, y lo sabía. Me sonrió cuando entré, de la misma manera que te sonríe un recepcionista de hotel cuando pides toallas extra. Profesional, no personal. Como si yo fuera una huésped que se iría pronto. Usted debe ser la esposa, dijo. No, usted debe ser Rachel, no bienvenida. La esposa. Con una pequeña pausa antes de la palabra, como si estuviera decidiendo si usar comillas en el aire. Ahora, cariño, necesito que entiendas algo sobre Bridget. No era maleducada. Hubiera sido fácil lidiar con la mala educación. Podría habérselo contado a Natalie y nos habríamos reído. Bridget era peor que maleducada. Era competente. Era indispensable, y sabía con la tranquila confianza de una mujer que ha estado dirigiendo la vida de otra persona durante casi 2 décadas que yo era temporal. La primera semana fue de orientación. Bridget me enseñó dónde estaban las cosas con la minuciosa paciencia de alguien que le explica un microondas a un Golden Retriever. Aquí está la cocina. Aquí está la lavandería. Aquí está el horario de Clive. Aquí es cuando duerme la siesta. Esto es lo que no puede comer. Aquí está la sala de medicamentos. La sala de medicamentos. Quiero que recordéis eso.
Era una despensa de mayordomo reconvertida junto al pasillo principal. Dentro, una encimera, una mini nevera para las recetas sensibles a la temperatura y 3 estantes de frascos, medicamentos recetados, suplementos, vitaminas. Bridget preparaba las pastillas de Clive cada domingo por la noche en un gran organizador semanal. 14 pastillas y cápsulas al día. Ella las clasificaba. Las distribuía. Lavaba el organizador. Lo rellenaba. Nadie más lo tocaba. Y la puerta tenía cerradura. La única puerta con cerradura en toda la casa. Cuando le pregunté al respecto de manera casual, como si estuviera conversando, dijo, por razones de responsabilidad. Si algo se mezclara, necesito saber que es por mi culpa, no porque alguien entró y golpeó un estante. Tenía sentido en ese momento. La segunda semana, tuve mi primera conversación real con Clive. No los intercambios educados que habíamos estado teniendo durante el desayuno, pásame el azúcar, ¿qué tal dormiste?, sino una conversación real. Estaba sentado en la biblioteca, la de la escalera en la que casi me mato, leyendo un libro sobre naufragios del siglo XVIII. Tenía esta taza de cerámica azul desconchada de la que bebía descafeinado cada mañana. Y juro que ese hombre habría incluido esa taza en su testamento si Philip se lo hubiera permitido. Me preguntó por Natalie, no de una manera de cumplir con un trámite. Me preguntó cómo era, qué hacía para divertirse, si tenía miedo. Y cuando le conté lo de GoFundMe, lo de vender las joyas de mamá, lo de Natalie intentando hacer bromas desde su cama de hospital incluso cuando estaba conectada a una bolsa de plaquetas de otra persona, escuchó. No interrumpió. No ofreció consejos. Simplemente escuchó. Y cuando terminé, dijo, parece una persona por la que vale la pena luchar. Luego me preguntó si me gustaba el cilantro. Le dije, prefiero comerme una vela. Lo apuntó en un pequeño bloc de notas que guardaba junto a su sillón de lectura. Lo apuntó. ¿Sin cilantro? Como si importara. Como si yo importara. Y algo en mi pecho hizo una cosa para la que no estaba preparada. Y tuve que mirar a la estantería durante un segundo hasta que pasó. Ahora, Graham. Graham Harrow. El único hijo de Clive de su primer matrimonio. 41 años. Agente inmobiliario comercial en Scottsdale, Arizona. Conducía un Porsche Cayenne gris metalizado. Llevaba mocasines sin calcetines en octubre. El tipo de hombre que dice, retomemos el tema en una conversación casual. Apareció sin avisar un sábado. Sin llamada, sin aviso, solo un coche de alquiler en la entrada y un golpe en la puerta que sonó como una citación judicial. Me miró como se mira algo en la suela del zapato. Este hombre condujo desde Scottsdale hasta Zionsville, Indiana, para decirme que era una cazafortunas, en un Porsche Cayenne sin calcetines en octubre. La ironía era tan densa que podrías haberla servido en una tostada. Esperó a que Clive fuera a descansar, luego me llevó al pasillo, se paró demasiado cerca, bajó la voz a ese registro que usan los hombres cuando quieren que te sientas pequeña. No sé qué arreglo crees que tienes con mi padre, dijo. Pero tengo abogados, de los buenos, y te prometo que, sea lo que sea que creas que vas a sacar de esto, no lo vas a conseguir. Luego deslizó una tarjeta de visita sobre la mesa del pasillo, el nombre de su abogado en relieve, como si eso fuera a asustarme. Cariño, trabajé en una farmacia durante la temporada de gripe. Un hombre con una tarjeta de visita no iba a arruinarme el día. Pero esto es lo que no sabía. Lo que ninguno de nosotros sabía. Ni Graham, ni yo, ni siquiera Clive. Bridget le había dicho a Graham que el nuevo acuerdo matrimonial había recortado su herencia. Que Rachel, que yo, había convencido a su padre moribundo de reescribir el testamento a mi favor. Que la participación del 60% de Graham en la herencia se había reducido a casi nada. Nada de eso era cierto. La herencia de Graham no había cambiado ni un solo dólar. Bridget le había mentido, deliberada y estratégicamente, porque necesitaba a Graham enfadado. Necesitaba que Graham se centrara en mí, porque mientras todos en esa casa estuvieran vigilando a la nueva esposa, nadie estaría vigilando a la mujer que había estado allí durante 17 años. Pero yo aún no lo sabía. Solo sabía que había un hombre sin calcetines amenazándome en un pasillo.
Una mujer con una sonrisa de hotel cerrando con llave la sala de medicamentos cada noche y un marido cuyas manos temblaban cuando cogía su café. Y en algún lugar de Bloomington, a mi hermana se le estaba acabando el tiempo. A las 3 semanas, la casa en Zionsville había desarrollado un ritmo. O quizás yo lo había hecho. No estoy segura de cuándo sucedió. Cuando dejé de sentirme como una intrusa y empecé a sentirme como una residente. Se apoderó de mí sigilosamente. De la misma manera que no te das cuenta de que el verano está terminando hasta que una mañana necesitas un suéter. Las mañanas éramos Clive y yo. Café en la cocina, su taza azul desconchada, mi taza de tarjet que decía, hoy no, que había traído de mi apartamento porque no iba a beber de una taza que costaba más que mi teléfono. Él leía. Yo hojeaba las noticias. A veces hablábamos, a veces no y el silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo tienes con la gente en la que confías, lo cual era confuso porque conocía a este hombre desde hacía 21 días y me había casado con él por dinero. Mi abuela solía decir, observa cómo una persona trata a la gente que ya no necesita. Eso te lo dice todo. Clive trataba a la empleada del hogar como a una colega. Le daba una propina de $20 al repartidor del supermercado cada vez. Preguntaba a los jardineros por sus hijos por su nombre. Y me trataba a mí, la extraña que había comprado legalmente para que le hiciera compañía, como a una persona cuyas opiniones importaban. Me contó cómo construyó Harrow Colchain. Empezó con un camión refrigerado en 1987. Lo condujo él mismo durante 2 años, transportando productos lácteos por Indiana, mientras su primera esposa, Gloria, llevaba los libros desde la mesa de su cocina. Gloria murió de cáncer de ovario en 2011. Hablaba de ella como se habla de una estación que te encantó. Cálida, específica, terminada. Sin amargura, sin resquemor, solo era maravillosa y ya no está. Y yo tuve suerte. Tengo 29 años. Estaba casada con un hombre de 68 años y lo más romántico que alguien había hecho por mí fue recordar que odio el cilantro. Eso probablemente debería deciros algo sobre mi historial de citas, que honestamente podría ser su propio canal de YouTube. Uno muy corto y muy triste. Pero esto es lo que empezó a molestarme. Clive tenía días malos. Eso era de esperar. La colangitis biliar primaria es progresiva. Los médicos lo dijeron. El declive era natural. Pero los días malos tenían un patrón. No un patrón vago, un horario. Los lunes estaba bien. Los martes empezaba a decaer. Nada dramático, solo menos energía, un poco confuso. Los miércoles, se desplomaba. Fuerte. Náuseas, confusión, las manos le temblaban tanto que no podía sostener un tenedor. Una vez no podía recordar la palabra para ventana. Simplemente la señaló y dijo, el agujero de la pared. Los jueves eran los peores. Apenas salía de la cama. Luego, el viernes por la tarde, como un reloj, empezaba a recuperarse. Los sábados y domingos, era casi el mismo. Agudo, divertido, presente. Me di cuenta porque estaba allí todos los días. Me di cuenta porque había pasado 4 años observando los ciclos de medicación en una farmacia. Y mi cerebro estaba programado para detectar patrones y síntomas. Y me di cuenta porque estaba empezando a preocuparme por este hombre de una manera que no estaba en el contrato. Se lo mencioné a Bridget de manera casual mientras tomábamos café. Siempre empeora a mitad de semana. Ella no parpadeó. La enfermedad tiene ciclos. Su hepatólogo lo explicó. Está relacionado con las fluctuaciones de los ácidos biliares. Los miércoles toma sus suplementos más fuertes. Los miércoles toma sus suplementos más fuertes. Lo dijo como si fuera una explicación médica, como si fuera obvio. Pero algo en la forma en que lo dijo, la forma en que más fuertes sonó casi orgulloso, se quedó atascado en el fondo de mi cabeza como una astilla que no podía alcanzar del todo. Bridget rellenaba el pastillero cada domingo por la noche. Le daba el nuevo lote los lunes por la mañana. Y había mencionado una vez, casi de pasada, que ajustaba las concentraciones a lo largo de la semana según sus niveles de energía. En ese momento, sonó como un cuidado atento.
Lo estaba monitoreando. Era receptiva. Estaba haciendo su trabajo. Ahora sé lo que estáis pensando. ¿Por qué no fue a la policía en ese momento? Y honestamente, ¿con qué? ¿Una corazonada sobre unas vitaminas? ¿La sensación de que los días de la semana eran sospechosos? Me habrían dado una palmadita en la cabeza y me habrían dicho que dejara que los médicos se encargaran. Y no se habrían equivocado. No tenía nada. Solo un patrón que podría haber sido una coincidencia y un presentimiento de que no me fiaba. Porque, seamos sinceros, ¿qué sabía yo? Era una técnica de farmacia de Terre-Haute que llevaba en este mundo 3 semanas. Bridget había estado gestionando el cuidado de Clive durante 17 años. ¿17? ¿Quién era yo para cuestionar eso? Así que no lo hice. Aún no. Entonces llamó Natalie. Era un jueves, uno de los días malos de Clive. Estaba arriba descansando. Bridget había cerrado su puerta y me había dicho que le diera espacio, algo que había empezado a hacer todos los miércoles y jueves, ahora que lo pienso. Y sonó mi teléfono. La voz de Natalie era débil. No asustada, exactamente. ¿Cansada? El tipo de cansancio que va más allá de tu cuerpo y se mete en tus huesos. Tenía una infección en la vía del catéter. Habían tenido que pausar la preparación para el pretrasplante y empezar con antibióticos intravenosos. Es un contratiempo, dijo su médico cuando lo llamé. No un desastre, pero el plazo se está ajustando. ¿Ajustando? ¿Qué palabra para decir que tu hermana podría morir si no nos movemos más rápido? Me senté en la isla de la cocina y me quedé mirando la encimera de granito, esa enorme losa de piedra que probablemente costó $10.000. Y pensé en cómo el tratamiento completo de Natalie costaba $287.000 y esta encimera de cocina podría haber pagado el 1%. Y luego pensé en cómo estaba sentada en una casa con una lámpara de araña en el vestíbulo mientras mi hermana luchaba contra una infección en una cama de hospital a 45 minutos al sur de mí. Y la culpa. Dios, la culpa. Me casé con este hombre por dinero. No lo disfrazo. No finjo que fue otra cosa. Firmé un contrato, me mudé a su casa y cada mañana bebía café a su lado y cada noche le decía buenas noches. Y lo hice todo porque mi hermana necesitaba $287.000 y esta era la única forma de conseguirlos. Y ahora me preocupaba por él. Me preocupaba de verdad. No por el dinero, por él. Por la taza desconchada y los libros de naufragios y las propinas de $20 y la forma en que escribió sin cilantro en su pequeño blog de notas como si fuera información importante. Me preocupaba por él y estaba empeorando cada miércoles y tenía un presentimiento que no podía probar y una astilla que no podía alcanzar y una hermana a la que se le estaba acabando el tiempo. Clive bajó esa noche. Tenía un aspecto terrible. Gris, inestable, agarrándose a la barandilla con ambas manos. Me vio sentada en la isla y no preguntó qué pasaba. Simplemente acercó el taburete a mi lado y se sentó allí durante quizás 10 minutos. No dijo una palabra. Luego dijo, ¿es por Natalie? Asentí. Estará bien, dijo. Te tiene a ti. Y casi me derrumbo allí mismo porque este hombre amable, tembloroso y moribundo, me estaba consolando mientras alguien en su propia casa podría estar matándolo. Mientras tanto, Graham estaba intensificando las cosas. Había llamado a la oficina de Philip Lott 3 veces esa semana, exigiendo ver el testamento actual. Philip le dijo que era confidencial. Instrucciones de Clive. Graham dejó un mensaje de voz en el teléfono personal de Clive que escuché accidentalmente cuando Clive lo puso en altavoz. Papá, te lo ruego. No dejes que esta mujer se lleve todo por lo que mamá trabajó. No estás pensando con claridad. No estás pensando con claridad. Esa era la teoría de Graham. Que su padre moribundo había sido seducido por una cazafortunas de 29 años. Hubiera sido insultante si no fuera tan triste. Graham no era una mala persona. Era una persona asustada. Asustada de perder a su padre, asustada de perder su herencia, asustada de esta extraña en la casa de su madre. Y Bridget había alimentado cada uno de esos miedos como una mujer que echa leña al fuego. Pero todavía no lo veía.
Estaba tan ocupada vigilando las pastillas y preocupándome por Natalie y esquivando la hostilidad de Graham que no vi a la mujer que estaba detrás de todo, avivando cada llama en la casa mientras sonreía esa sonrisa de vestíbulo de hotel. Aún no. Pero el miércoles se acercaba de nuevo, y esta vez iba a prestar atención. Martes por la noche, 11:17 de la noche. Clive estaba dormido. Podía oír el débil retumbar de sus ronquidos a través de la pared. El tipo de ronquido que suena como un cortacésped intentando arrancar en un garaje. Bridget se había ido a su apartamento, la cochera reconvertida unida al lado este de la propiedad, que era más bonita que cualquier apartamento que yo hubiera alquilado, pero esa es otra queja. Me quedé en la cama mirando al techo. El techo de esa habitación de invitados tenía molduras de corona. Molduras de corona decorativas en un techo de una habitación de invitados. Crecí en una casa donde el techo era solo techo, plano, blanco, ocasionalmente con goteras. Pero claro, pongamos florecitas talladas ahí arriba para los invitados que miran hacia arriba mientras están despiertos a las 2 de la mañana pensando en irregularidades farmacéuticas. Realmente le da un toque a la habitación. No podía dejar de darle vueltas al patrón. Lunes bien, martes decayendo, miércoles desplome, jueves peor, viernes recuperación. Domingo, Bridget rellena el organizador. Lunes, nuevo lote. Y la propia Bridget lo había dicho. Ajusto las concentraciones a lo largo de la semana. ¿Y si el ajuste no era terapéutico? ¿Y si las cápsulas de mitad de semana eran más pesadas que el resto? Y esa puerta de la sala de medicamentos, cerrada con llave. Siempre cerrada. Excepto que no lo estaba. No esa noche. Había pasado por delante a las 10:30 de camino a por agua. La puerta estaba entreabierta, quizás una pulgada. Bridget había recibido una llamada durante la cena, algo que la hizo levantarse de la mesa a mitad de frase, lo que en 3 semanas nunca la había visto hacer. Se había alterado, y aparentemente se había alterado lo suficiente como para olvidar la cerradura. Me quedé en la cama durante 47 minutos. Lo sé porque vi pasar cada uno de ellos en el reloj de la mesita de noche, que era uno de esos elegantes sin números, solo pequeñas líneas doradas. Así que tenía que hacer cálculos cada vez que miraba. La gente rica incluso hace que dar la hora sea más difícil de lo necesario. A las 11:58, me levanté. El pasillo estaba oscuro. Los suelos eran de madera. Originales, según la visita de Bridget, restaurados en 2016, lo que recuerdo porque lo dijo como algunas personas te cuentan los logros de sus hijos. Caminé en calcetines, lentamente, como una mujer que se cuela en la casa de un multimillonario en medio de la noche, lo que, para ser justos, es exactamente lo que era. La puerta de la sala de medicamentos seguía entreabierta. La empujé. La bisagra no chirrió. Por supuesto que no, porque todo en esa casa estaba mantenido a un nivel que el conserje de mi edificio habría llorado al ver. Dentro, la encimera, la mini nevera zumbando suavemente. 3 estantes de frascos dispuestos con la precisión de una exhibición de museo. Y el organizador de pastillas semanal. Uno de esos grandes con compartimentos para mañana, mediodía, tarde y noche para cada día. El tipo que había llenado 5.000 veces en CVS para clientes que me llamaban cielo y discutían sobre sus copagos. 4 años contando tabletas de hidrocodona y comprobando números NDC para ganarme la vida. Y aquí es donde da sus frutos. A medianoche, en la sala de medicamentos de un multimillonario, llevando calcetines robados. La vida tiene sentido del humor. Un sentido del humor oscuro y confuso. Abrí primero el compartimento del lunes por la mañana. 14 pastillas y cápsulas que coincidían con la lista pegada en el interior de la puerta del armario. Bridget era organizada. Se lo concedo. Ursodiol para el hígado. Ácido obeticólico, una estatina, vitamina D, aceite de pescado, un probiótico. Cosas estándar. Todo reconocible. Todo en las dosis correctas. Y una cápsula que no estaba en la lista. Cubierta de gelatina blanca opaca. Sin marcas, sin código de impresión. Todos los suplementos y medicamentos comerciales tienen una impresión, letras, números, un logo, algo. Esta no tenía nada.
Estaba en blanco. Revisé el compartimento del martes. La misma cápsula sin marcar. Mañana y noche. Lo mismo para el miércoles, lo mismo para el jueves. Pero cuando cogí la cápsula del lunes y luego la del miércoles, una en cada mano, la del miércoles era más pesada. Notablemente más pesada. No estoy hablando de una diferencia sutil que solo un científico notaría. Estoy hablando del tipo de diferencia que sientes cuando has pasado 4 años manejando cápsulas 8 horas al día. La del lunes parecía un relleno estándar de 500 miligramos. La del miércoles se sentía más cerca de 800. La del jueves era la más pesada de todas. Alguien estaba variando la dosis, cargando las cápsulas de mitad de semana, creando un ciclo. Lo suficientemente bajo el lunes y martes para evitar desencadenar una crisis aguda que lo enviara a urgencias, lo suficientemente alto el miércoles y jueves para acelerar el daño. Y luego disminuyendo del viernes al domingo para permitirle recuperarse lo suficiente como para que ningún médico viera nada más que los altibajos naturales de una enfermedad crónica. Era metódico. Era paciente. Y era brillante de la manera más horrible posible. Retorcí la cápsula del miércoles para abrirla sobre una toalla de papel. El polvo del interior era fino. Muy fino. Más fino que la mayoría de los suplementos comerciales, que tienden a tener una textura ligeramente granulada. Y el color no era el correcto. No era blanco, no exactamente. Un ligero tinte amarillento como el papel viejo. Si no lo estuvieras buscando, nunca lo notarías. Pero yo lo noté. Esto no era un producto comercial. Alguien había preparado esto, llenado la cápsula a mano y la había puesto en el pastillero de un hombre moribundo 2 veces al día, todos los días. Con la dosis aumentada a mitad de semana para crear una curva de declive que se parecía exactamente a una enfermedad progresiva haciendo lo que hacen las enfermedades progresivas. Esperad. Esta parte todavía hace que me tiemblen las manos, incluso ahora. Dadme un segundo. Vale. Estaba allí de pie, con la cápsula abierta sobre la toalla de papel. El corazón me latía tan rápido que podía sentirlo en los dientes. Ni siquiera sabía que se podía sentir el latido del corazón en los dientes. Pero aparentemente el miedo desbloquea nuevas funciones en el cuerpo humano. Cuando oí la puerta principal. No una puerta cerrándose, una puerta abriéndose. Brigué. Mi cerebro hizo esa cosa en la que el tiempo se ralentiza y se acelera al mismo tiempo. Tenía quizás 30 segundos. Recogí el polvo y lo metí de nuevo en la cápsula, la mayor parte. Me temblaban tanto las manos que algo se esparció en la toalla de papel. La cerré, la puse de nuevo en el compartimento del miércoles, cerré el organizador, doblé la toalla de papel y la metí en el bolsillo de mi Rebeca, y salí de la habitación. Tiré de la puerta hasta la misma posición de 1 pulgada abierta en la que había estado. Creo. Espero. Estaba operando con pura adrenalina y las habilidades organizativas de una mujer que ha trabajado en el comercio minorista durante las vacaciones. Fui a la cocina, llené un vaso de agua, me quedé junto al fregadero bebiéndolo como una persona que simplemente tenía sed y no, ya sabéis, hurgando en sustancias controladas en una habitación cerrada. Bridget apareció en la puerta de la cocina. Llevaba un abrigo. Había estado fuera, al teléfono de nuevo. ¿No puedes dormir?, preguntó. Un sofoco, dije, lo cual era mentira. Tengo 29 años, pero fue lo primero que me salió de la boca. Y Bridget, que tenía 54, asintió como si lo entendiera. A veces una mentira funciona porque la otra persona quiere que funcione. Prueba la manzanilla, dijo y se fue a su apartamento. Me quedé en ese fregadero durante otros 4 minutos. Mis piernas estaban haciendo esa cosa en la que sientes que están hechas de algo que no es hueso, como espaguetis demasiado cocidos. Espaguetis demasiado cocidos sobre una encimera de mármol italiano muy cara con molduras de corona. Una cosa que noté, una cosa que no pude dejar de notar, cuando había vuelto a poner la cápsula en el organizador, había golpeado el frasco de ursodiol en el segundo estante, girándolo unos 15 grados a la izquierda. Bridget había dispuesto esos frascos con las etiquetas hacia adelante, alineadas con el borde del estante. Si miraba, si realmente miraba, lo vería. No dormí esa noche, ni un minuto.
Me quedé en esa cama de invitados con las molduras de corona decorativas y miré al techo y escuché a Clive roncar a través de la pared y pensé. Alguien está envenenando a mi marido. Alguien en esta casa está envenenando a un hombre de 68 años que da propina al repartidor del supermercado y recuerda que odio el cilantro, y lo están haciendo con una cápsula sin marcar 2 veces al día. Cargada con más peso los días que se desploma. Y si me equivoco en esto, estoy loca. Y si tengo razón en esto, estoy aterrorizada. Y de cualquier manera, estoy sola a la 1 de la madrugada en una casa que no es mía, llevando la Rebeca del marido de una mujer muerta. A la mañana siguiente, esperé a que Bridget le llevara a Clive su bandeja de desayuno. Luego volví a la sala de medicamentos. La había cerrado con llave de nuevo, pero también guardaba un manojo de llaves de la casa en un cuenco de cerámica en la encimera de la cocina. Porque cuando has sido la única persona que importa en una casa durante 17 años, no piensas que alguien más las vaya a usar. Tomé 2 de las cápsulas sin marcar, una del miércoles por la mañana, la más pesada, y una del lunes por la mañana, la más ligera. Las metí en una bolsa Ziploc de tamaño sándwich. Luego cogí 2 cápsulas de aceite de pescado del frasco del segundo estante. Tamaño similar, peso similar, cubierta opaca similar, y las puse en los huecos vacíos. No eran un reemplazo perfecto, pero lo suficientemente parecido como para que un vistazo visual al organizador no lo detectara. Tendrías que cogerlas para sentir la diferencia. Metí la bolsa en mi bolso. Cerré el organizador. Volví a poner las llaves en su sitio. Luego fui a la cocina, me serví una taza de café, comí un yogur y le sonreí a Bridget cuando bajó y dijo, «Buenos días». Como si no acabara de robar pruebas de la escena de un crimen mientras llevaba pantalones de pijama con zorritos. No soy detective. Quiero dejar eso muy claro. Soy una técnica de farmacia de Terre Haute, Indiana, con un Kia abollado y una cuenta corriente que recientemente tenía $340. Pero sabía que esas cápsulas estaban mal. Y conocía a alguien que podía decirme qué había dentro. Dena era el tipo de amiga que te sacaría de la cárcel y luego te gritaría durante todo el camino a casa. Habíamos trabajado en el mismo turno en CVS durante 2 años antes de que se mudara a una farmacia de formulación magistral independiente en Indianápolis, Meridian RX en la calle 86 entre un restaurante tailandés y un lugar que vendía cristales. Tenía 33 años, era directa como un martillo. Fumaba Camel Lights en sus descansos y una vez le dijo a un cliente que se quejó del tiempo de espera que los productos farmacéuticos no son pizza. No puedes tenerlos en 30 minutos o es gratis. Conduje hasta su farmacia un sábado por la mañana, 90 minutos por la enero del 70, mi Kia traqueteando de una manera que sugería que la suspensión delantera tenía opiniones sobre las velocidades de autopista. No le había dicho a Dena por qué iba. Solo le dije, necesito que le eches un vistazo a algo y no puedo hacerlo por teléfono. Me recibió en la trastienda. Le entregué la bolsa Ziploc con las 2 cápsulas. Abrió primero la más pesada. La del miércoles. Miró el polvo, lo olió, tocó una pequeña cantidad con la punta de su dedo enguantado y lo frotó entre sus dedos. Luego abrió la del lunes. El mismo polvo, pero menos cantidad. Notablemente menos. Esto no es comercial, dijo. Alguien ha hecho esto. El tamaño de las partículas es demasiado consistente para un suplemento a granel y demasiado fino para la mayoría de las cápsulas de venta libre. Y quien quiera que las haya llenado, varió la cantidad a propósito. Esta tiene casi el doble de carga. ¿De dónde has sacado esto? Se lo conté. La versión corta. Marido multimillonario. Sala de medicamentos cerrada. Cápsulas sin marcar. Patrón de carga a mitad de semana. Dena encendió un cigarrillo dentro de su propia farmacia, lo que técnicamente violaba unas 4 normativas, y me miró fijamente. Necesitas un análisis de laboratorio, dijo. No puedo identificar esto aquí. Hay un laboratorio de pruebas clínicas en Fishers que hace verificación de medicamentos. Lo analizarán en 5 o 7 días hábiles. Cuesta $340. $340. La cantidad exacta que había en mi cuenta corriente antes de la boda, lo que se sintió como si el universo estuviera escribiendo una broma muy evidente. Lo pagué.
Eso me dejó con $18 en mi cuenta y una plegaria para que la máquina expendedora del laboratorio aceptara monedas. Ahora, aquí es donde cometí un error, y os lo cuento porque esta es una historia sobre lo que realmente sucedió, no una historia sobre lo cual lista fui. Estoy saltando un poco. Dejadme retroceder a ese martes. El martes después de dejar las cápsulas en el laboratorio, porque fue entonces cuando todo casi se vino abajo. Mientras esperaba los resultados, mi cerebro empezó a darle vueltas a una teoría diferente. Graham Harrow. El hijo de Clive. El hombre de la tarjeta de visita y el Porsche y los mocasines sin calcetines y el motivo muy fuerte. Pensadlo. Graham creía, porque Bridget se lo dijo, que su herencia había sido recortada. Estaba furioso. Había estado visitando cada 2 semanas, siempre sin avisar. Y durante su última visita, le había dicho algo a Bridget en el pasillo que oía a través del conducto de ventilación de la cocina. Cuanto antes termine esto, mejor para todos. Cuanto antes termine esto. Es decir, la muerte de su padre. Eso es lo que oí. Eso es lo que pareció. Así que hice algo estúpido. Empecé a investigar a Graham. Comprobé las fechas de sus visitas con los peores episodios de Clive. Revisé sus redes sociales en busca de pistas de viaje. El hombre publicaba cada comida que hacía, lo que honestamente facilitó la vigilancia, pero también me hizo perder el respeto por él como ser humano. Durante su siguiente visita, mientras cenaba con Clive y Bridget, salí a la entrada y registré su coche de alquiler. Guantera, consola central, maletero. Encontré una bolsa de gimnasio, un recibo de un restaurante de carnes en Indianápolis, 6 botellas de agua vacías y un libro de autoayuda llamado Recupera tu legado, que nunca había sido abierto. Sin pastillas, sin polvo, sin evidencia de nada excepto un gusto mediocre en literatura. Crucé sus registros de vuelo. Le había enviado su itinerario por correo electrónico a Clive, y el correo de Clive estaba abierto en el ordenador del estudio, con los peores miércoles de Clive. No coincidían. 3 de los 5 peores episodios ocurrieron cuando Graham estaba en Scottsdale. Estaba en un avión o en Arizona durante la mayor parte del patrón. Callejón sin salida. 1 semana y media vigilando a la persona equivocada. 11 días que podría haber pasado prestando atención a la que realmente importaba. Y fue entonces cuando Bridget hizo su movimiento. Veréis, Bridget se había dado cuenta. No de lo que encontré. No sabía nada de las cápsulas ni del laboratorio. Pero se dio cuenta del cambio en mí. La forma en que me quedaba durante la hora de los medicamentos. La forma en que la observaba preparar el organizador. La forma en que empecé a hacer preguntas sobre la rutina de suplementos de Clive. Preguntas casuales, pero demasiadas. Bridget había sobrevivido 17 años en esa casa leyendo a la gente como algunas personas leen el tiempo. Y me leyó a mí. No me confrontó. Ese no era el estilo de Bridget. El estilo de Bridget era el cuchillo lento. El cuchillo que no sientes hasta que miras hacia abajo y te preguntas por qué tu camisa está roja. Primero, le dijo a Clive de manera casual durante el desayuno que yo parecía agotada y no muy yo misma últimamente. Plantó la semilla de que era frágil, poco fiable, no alguien cuyas observaciones debían ser de confianza. Segundo, le mencionó a Graham durante una de sus cada vez más frecuentes llamadas telefónicas, que podía oír a través de las paredes porque el apartamento de Bridget compartía un conducto de ventilación con la biblioteca y no creo que ella lo supiera. Que Rachel ha estado registrando habitaciones en la casa. No era una mentira, no exactamente. Solo lo suficiente para hacer que Graham pensara que estaba buscando objetos de valor. No pruebas. Tercero, cambió el horario de los medicamentos. Trasladó las pastillas matutinas de Clive de la cocina, donde yo podía verlas, a su propio apartamento. Es más fácil así, le dijo a Clive. Menos interrupción en tu mañana. Clive, que confiaba en Bridget como se confía en la gravedad, estuvo de acuerdo. Y así, de repente, estaba ciega. No podía observar las pastillas. No podía vigilar la rutina. La única ventana que tenía a lo que le estaba pasando a Clive fue tapiada por una mujer que sonreía mientras lo hacía. Entonces llegó el jueves. Graham voló de nuevo, sin avisar.
Por supuesto. El hombre nunca había oído hablar de una llamada telefónica en su vida. Entró en la cocina donde Clive y yo estábamos tomando nuestro café matutino. Las manos de Clive temblando alrededor de su taza azul desconchada, mis manos firmes, pero mi estómago hecho un nudo. Y dijo en voz alta, con Bridget de pie en la puerta observando, quiero saber qué has estado haciendo en esta casa. Quiero saber qué estás buscando, y quiero saberlo ahora mismo. Clive me miró, confundido, herido, quizás como si esperara que yo dijera algo que hiciera desaparecer todo esto. No podía decírselo. Nada de eso. No sin pruebas. Si decía, creo que Bridget te está envenenando sin nada más que una corazonada y una bolsa Ziploc en un laboratorio en Fishers, sonaría exactamente como lo que Bridget les había estado diciendo. Que era inestable, paranoica, no muy yo misma. Bridget lo negaría. Graham llamaría a sus abogados. Philip tendría que involucrarse. Y Clive. Clive podría creerles porque conocía a Bridget desde hacía 17 años y a mí desde hacía 5 semanas. Así que dije, estaba buscando la contraseña del wifi para la red de invitados. No la encontraba. Graham me miró fijamente. La expresión de Bridget no cambió. Clive dijo, está en la nevera, cariño. ¿En la tarjetita? Cariño, me llamó, cariño. Delante de su hijo, que pensaba que le estaba robando. Delante de la mujer que lo estaba matando. Y tuve que sonreír y decir, oh, gracias, y tomar un sorbo de café. Mientras todo mi cuerpo gritaba. Llegué a mi coche, al garaje. Puerta cerrada, motor apagado, ventanillas subidas. Me senté allí durante 40 minutos. Llamé a Natalie. Contestó al segundo tono. Siempre lo hacía, incluso desde el hospital, porque habíamos hecho un pacto cuando le diagnosticaron que siempre nos contestaríamos las llamadas. Abrí la boca para hablar y no salió nada. Ni una palabra, ni un sonido, solo esta extraña cosa jadeante que creo que era llanto, pero honestamente podría haber sido un ataque de pánico, o ambos. Se sienten igual cuando estás en un coche aparcado en un garaje en Zionsville a las 11 de la mañana comiendo galletas Ritz de un paquete que encontraste en tu guantera. No fue mi peor momento, pero estuvo en el top 5. Dijo Natalie. Háblame. No pude. Simplemente me quedé allí sentada, con migas de galleta en el regazo, el teléfono apoyado en el volante, llorando o respirando o lo que fuera aquello. Pensé en conducir. Simplemente conducir. Hacia el sur por la enero del 65 hasta el apartamento de Natalie en Bloomington. Empacar lo que pudiera llevar. Subirme a un autobús Greyhound a cualquier parte. Dejar que Bridget se quedara con la casa. Dejar que Graham se quedara con sus sospechas. Dejar que Clive. No dejar que Clive. Ese era el muro. Ahí es donde la fantasía de huir se estrelló contra el muro de ladrillo y se desmoronó. Porque si me iba, nadie sabría lo de las cápsulas. Nadie cuestionaría el patrón del miércoles. Nadie miraría la sala de medicamentos cerrada y pensaría, ¿por qué es la única puerta cerrada en la casa? Clive continuaría decayendo. Sus médicos documentarían la progresión de su enfermedad hepática. Y en 6 meses, o 4, o 2, moriría. Y Bridget estaría en su funeral y lloraría lágrimas que parecerían reales y cobraría lo que quedara de su herencia. Y nadie lo sabría. Eres la única persona que lo cuida. La voz de Natalie, débil y cansada desde su cama de hospital, con más peso del que una voz tan frágil debería poder soportar. Si te vas, nadie lo hará. Me limpié la cara con el envoltorio de las galletas Ritz, lo cual, para que conste, no es nada absorbente. 0 estrellas. Volví a entrar. Y entonces llamó el hospital. La coordinadora del trasplante de Natalie. La compatibilidad del donante, la que habían tardado meses en encontrar, tenía un plazo. El donante tenía otros compromisos. Si el procedimiento de Natalie no se programaba y el pago no se confirmaba para el viernes, tendrían que liberar la compatibilidad y empezar la búsqueda de nuevo. Empezar la búsqueda de nuevo para un donante no emparentado compatible, lo que les llevó 9 meses la primera vez. Llamé a Philip Lott.
El pago, dije, la transferencia para el tratamiento de Natalie. ¿Dónde está? En proceso, dijo Philip. El cumplimiento bancario lo marcó para revisión. Procedimiento estándar para transferencias de más de $200.000. ¿Cuánto tiempo? Debería liquidarse para el jueves. El viernes a más tardar. Debería. El viernes a más tardar. El mismo viernes que era la fecha límite. Colgué y apreté la frente contra la encimera de la cocina, la de granito de $10.000, y cerré los ojos y pensé, vale. Los resultados del laboratorio llegarán esta semana. El pago se realizará para el viernes. Natalie estará a salvo y luego me ocuparé de Bridget. Pero tengo que mantener la compostura hasta entonces. Tengo que ser normal. Tengo que sonreír en el desayuno y decir buenas noches y actuar como si todo estuviera bien durante 4 días más. 4 días más viendo a una mujer que cada vez estaba más segura de que estaba matando a mi marido preparar su medicación detrás de una puerta cerrada mientras su hijo me acusaba de robo y la vida de mi hermana pendía de una revisión de cumplimiento bancario. 4 días. Me enderecé, me sequé los ojos, me arreglé el pelo, volví a la cocina, me preparé una taza de té, y cuando Bridget pasó y dijo, ¿te sientes mejor?, sonreí y dije, mucho, gracias. Bridget me devolvió la sonrisa. Esa sonrisa de vestíbulo de hotel. Y por primera vez, la vi como lo que era. No indiferencia, no profesionalismo. Camuflaje. Día 6. Dena llamó a las 4:13 de la tarde. Estaba sentada en la biblioteca, la de la escalera del intento de asesinato, fingiendo leer un libro sobre la bahía de Chesapeake que llevaba mirando 20 minutos sin procesar una sola palabra. Mi teléfono vibró. El nombre de Dena. Salí al porche trasero, cerré la puerta y contesté. Ra. La voz de Dena era plana. No enfadada, no asustada. Clínica. La voz que usaba cuando estaba a punto de decirte algo que necesitabas oír sentada. El laboratorio ha respondido. Dime. No es un suplemento. Es colchicina. ¿Colchicina? Conocía la palabra. Todo técnico de farmacia conoce la palabra. Es un medicamento para la gota. Antiinflamatorio usado en pequeñas dosis, pero en dosis más grandes y sostenidas en el tiempo, es hepatotóxico. Destruye el hígado lentamente, progresivamente, de una manera que en el papel se vería exactamente como la progresión natural de la colangitis biliar primaria. Las 2 cápsulas tenían cargas diferentes, dijo Dena. La más pesada, la de tu miércoles, tiene aproximadamente 3 miligramos. La más ligera, del lunes, tiene alrededor de 1,5. Quienquiera que esté haciendo esto está ciclando la dosis, golpeándolo fuerte a mitad de semana. Disminuyendo en los extremos. Imita la fluctuación natural de una enfermedad crónica. Sus médicos verían altibajos en los análisis del hígado y pensarían, así es como funciona la enfermedad. Pero no es la enfermedad. Es el programa de dosificación. Me senté en los escalones del porche. El aire de octubre era cortante. En algún lugar del vecindario, un perro ladraba. Estas son las cosas que recuerdas cuando tu cerebro está tratando de contener algo demasiado grande para él. Las cosas pequeñas. El perro. El escalón frío bajo mis muslos. Una hoja que aterrizó en mi zapato. ¿Qué tan seguro está el laboratorio?, pregunté. 100%. A estas dosis acumulativas para alguien con una enfermedad hepática preexistente, durante semanas o meses, es una sentencia de muerte que parece natural. Si esto suena como una película, os lo prometo. En las películas, la heroína no pasa 3 noches buscando en Google sustancias hepatotóxicas mientras come cereales de la caja a la 1 de la madrugada. En las películas, hay música dramática y un zoom lento. En la vida real, hay una mujer sentada en los escalones de un porche con calcetines prestados tratando de recordar cómo respirar normalmente mientras un beagle ladra a 3 casas de distancia. Llamé a Philip Lott. Se lo conté todo. El patrón, las cápsulas, la habitación cerrada, las dosis variables, los resultados del laboratorio. Dije el nombre, Bridget Kellner. Philip guardó silencio durante exactamente 4 segundos.
Los conté. Luego dijo, no la confrontes. No cambies nada. No actúes de manera diferente. Voy a llamar al hepatólogo de Clive y voy a llamar a la Fiscalía del Condado de Boone. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana a las 9? Sí. Trae el informe del laboratorio. Y Rachel hizo una pausa. ¿Lo hiciste bien? Esa fue la primera vez que alguien en todo este lío me dijo que lo había hecho bien. Me senté en ese porche y lloré durante unos 90 segundos. Luego paré porque tenía cosas que hacer y una cantidad limitada de lágrimas asignadas por crisis y ya había gastado la mayoría de ellas en el garaje con las galletas Ritz. Esa noche, miércoles por la noche, vi a Bridget llevarle a Clive sus medicamentos de la tarde en su apartamento. Salió con una bandeja vacía. Él salió 40 minutos después, ya pálido, ya empezando el declive, el día de la dosis fuerte. Y les sonreí a ambos y dije buenas noches y me fui a mi habitación y me quedé en la cama vibrando con el tipo de rabia que es tan completa que en realidad vuelve a la calma, como el agua hirviendo que pasa del vapor a algo quieto y peligroso. Jueves por la mañana, oficina de Philip. Había un detective del departamento del sheriff del condado de Boone. Estaba el hepatólogo de Clive, la doctora Anderson, una mujer con el pelo corto y gris y gafas, que miró los resultados del laboratorio y luego me miró a mí y dijo: esto explica anomalías en sus análisis de sangre que atribuye a la progresión de la enfermedad. La tasa de declive era más pronunciada de lo esperado. Lo anoté en su historial hace 3 meses, pero no tenía motivos para sospechar una causa externa. Hace 3 meses. Pero el equipo de Philip, al revisar los registros de Bridget, lo rastreó aún más atrás. Esto es lo que reconstruyeron, y aquí es donde la cronología importa. Cuando Philip se acercó por primera vez a Clive sobre el acuerdo matrimonial, meses antes de que yo entrara en escena, lo primero que hizo Philip fue redactar un nuevo testamento. Procedimiento legal estándar. Si Clive se iba a casar, el plan de sucesión tenía que actualizarse antes de la ceremonia. Philip preparó la enmienda. Clive la revisó y pasó por el equipo de sucesión. El Nuevo Testamento asignaba $1,22 millones y la casa de invitados a la futura esposa, reducía la parte de Bridget de 3,4 millones más la casa del lago Pasquia a $800,000 sin propiedades, y dejaba intacto el 60% de Graham. Bridget se enteró. Gestionaba la casa de Clive, su correo, su calendario. Vio la cita con el abogado. Oyó una llamada telefónica. O quizás leyó un documento dejado en el escritorio de su estudio. No importa cómo. Lo que importa es que supo del cambio en el testamento semanas antes de que yo pusiera un pie en esa casa, semanas antes de la boda. Y fue entonces cuando empezaron las cápsulas. Para cuando me mudé, el declive de Clive ya se había acelerado más allá de lo que su enfermedad por sí sola produciría. El pronóstico de 6 a 9 meses que le dieron sus médicos. Esa estimación se hizo mientras Bridget ya lo estaba envenenando. Su enfermedad real, dejada sola, habría progresado durante años. Pero sus médicos no sabían de la colchicina. Vieron los análisis del hígado declinar cada vez más rápido. Y ajustaron la cronología a la baja, de 6 a 9 meses, basándose en números que Bridget estaba manipulando. Todo el acuerdo matrimonial, la urgencia, el marco de se está muriendo pronto, se basó en un pronóstico envenenado. Bridget no solo intentó matar a Clive. Ella estableció el cronograma que me trajo a la casa. Creó las condiciones de su propio problema y luego intentó resolverlo acelerando el asesinato. $4,45 millones. Eso es lo que Bridget iba a perder cuando se modificó ese testamento. Y en lugar de aceptarlo, decidió asegurarse de que Clive muriera antes de que importara. Antes de que el matrimonio se finalizara, o si se finalizaba, antes de que alguien pudiera notar la discrepancia entre su declive natural y lo que realmente estaba sucediendo. No estaba tratando de matarlo por odio. Estaba tratando de matarlo según un calendario. El detective me preguntó sobre el acceso, sobre la rutina de Bridget, sobre la puerta cerrada. Se lo conté todo. La doctora Anderson confirmó que la colchicina en las dosis indicadas por el laboratorio, ciclando entre 1,5 y 3 miligramos diarios, produciría síntomas indistinguibles del avance de la colangitis biliar primaria, fatiga progresiva, náuseas, confusión cognitiva, temblores, ictericia.
Los mismos síntomas que Clive había estado mostrando, los mismos síntomas que sus médicos habían estado documentando como un declive esperado. La dosificación variable explicaba el ciclo semanal perfectamente. Cargas más pesadas a mitad de semana creando desplomes. Cargas más ligeras los fines de semana permitiendo una recuperación parcial. Todo ello invisible dentro del ruido de una enfermedad crónica. Philip hizo una llamada más. La transferencia bancaria para el tratamiento de Natalie. Se había liquidado el jueves a las 11:14 de la noche confirmado. El procedimiento de Natalie estaba programado. Me senté en esa silla de cuero en esa oficina elegante y solté un suspiro que creo que había estado conteniendo durante 5 semanas. Natalie estaba a salvo. El dinero había llegado. Pasara lo que pasara después, eso estaba hecho. Ahora podía ocuparme de Bridget. Viernes por la tarde, 2 de la tarde. La casa en Thionville. No enviaron un equipo SWAT. No hubo una entrada dramática. Un detective, un oficial uniformado, Philip Lott y la doctora Anderson llegaron juntos. Les dejé entrar. Clive estaba en la biblioteca. Bridget estaba en la cocina preparando su bandeja de medicamentos de la tarde. Philip le pidió a Clive que se uniera a ellos en la sala de estar. Luego se lo pidió a Bridget. Bridget entró secándose las manos en un paño de cocina, con la sonrisa de vestíbulo de hotel en pleno efecto. Se sentó en el borde de un sillón, el mismo sillón en el que se había sentado cada tarde durante 17 años. El detective preguntó sobre la rutina de medicación, sobre el pastillero, sobre las cápsulas sin marcar. Bridget no se inmutó. No sé a qué se refiere. Todos los medicamentos de Clive son recetados por sus médicos. Yo simplemente los organizo. El detective colocó el informe del laboratorio en la mesa de centro. Bridget lo miró, no lo tocó. Colchicina, dijo el detective, dosis variables, de 1,5 a 3 miligramos por cápsula, 2 veces al día, encontradas en cápsulas que no están en ninguna lista de recetas. Preparadas a mano y colocadas en el organizador de medicación diaria del señor Harrow en un patrón diseñado para imitar la progresión natural de su enfermedad hepática. Bridget me miró a mí. No al detective, no a Philip. A mí. Y por primera vez, la sonrisa de vestíbulo de hotel había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo que nunca había visto en su cara antes. No miedo, exactamente. Cálculo. El rápido cálculo mental de una mujer que acaba de darse cuenta de que las paredes se están cerrando y está tratando de encontrar la última puerta. Ella las puso ahí, dijo Bridget, señalándome. Ella tiene acceso a la cocina. Ha estado registrando habitaciones en la casa. Graham os lo dirá. Preguntadle a Graham. Graham, a quien Philip había llamado 1 hora antes. Graham, que estaba en un avión desde Scottsdale en ese mismo momento. Graham, a quien Philip le había dicho por primera vez que su herencia nunca había sido cambiada. Que el 60% estaba exactamente donde siempre había estado. Que Bridget le había mentido. Pero Bridget aún no lo sabía. Clive se sentó en su silla. Le temblaban las manos. Siempre le temblaban ahora. Miró a Bridget con una expresión que nunca olvidaré mientras viva. No ira, no traición. Confusión. La confusión de un hombre que confió en alguien durante 17 años y está viendo cómo esa confianza se disuelve como azúcar en agua. Bridget, dijo en voz baja. ¿Hiciste esto? Ella abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Como un pez que alguien acaba de sacar del lago Michigan y ha dejado en el muelle. 3 veces, 3 aperturas silenciosas. 17 años gestionando la vida de este hombre, y no pudo gestionar ni una sola frase. La policía registró el apartamento de Bridget. En el armario sobre el lavabo de su baño personal, encontraron una bolsa de polvo de colchicina a granel pedida en línea a una empresa de suministros químicos bajo un nombre que nunca había oído. Una máquina para llenar cápsulas, del tipo manual, el mismo tipo que Dena tenía en su farmacia de formulación. Un ordenador portátil. El historial de búsqueda de ese portátil incluía, cronología de toxicidad hepática por colchicina, ¿cuánto tiempo tarda la colchicina en causar fallo orgánico?
Aparece la colchicina en los análisis de sangre estándar, y dosis acumulativa de colchicina enfermedad hepática. Lo había buscado en Google. Realmente lo había buscado en Google en su propio portátil conectado al Wi-Fi de la casa. El Wi-Fi cuya contraseña estaba en una pequeña tarjeta en la nevera. Mi abuela solía decir, el Señor protege a los tontos y a los niños pequeños. Creo que podría haber añadido, y a los asesinos que no saben cómo usar el modo de incógnito. El equipo de Philip, ahora con acceso completo a los registros financieros de Bridget a través de la investigación criminal, encontró algo más. Durante los últimos 9 años, Bridget había estado desfalcando de las cuentas del hogar. Facturas de proveedores fantasma, una empresa de jardinería que no existía, un servicio de limpieza sin empleados, pagos de mantenimiento trimestrales a una dirección que resultó ser un apartado de correos que ella controlaba. $211.000 en 9 años. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que los contables nunca lo detectaran. Lo suficientemente grandes como para comprarle una vida muy cómoda a la sombra de un multimillonario. Los $800.000 que aún iba a heredar, revocados. Philip presentó la enmienda esa misma tarde. Cargos criminales, intento de asesinato en primer grado, malversación, abuso de ancianos. Su defensa legal, cuando finalmente contrató una, se comería cada dólar que le quedaba. La casa del lago en Pasky que ya había perdido cuando Clive se volvió a casar. Los 3.4 millones que tenía antes del cambio de testamento, desaparecidos el día que Philip redactó la enmienda. Los $211.000 que había robado, recuperados. Bridget Kellner pasó de ser la persona más poderosa en la vida de Clive Hargrove a ser la acusada en el caso Estado de Indiana contra Kellner. Y la mujer que la derribó no fue una detective, ni una abogada, ni una toxicóloga forense. Fue una técnica de farmacia de Terre Haute que reconoció el color incorrecto del polvo a las 2 de la mañana porque había pasado 4 años mirando pastillas bajo luces fluorescentes mientras la gente se quejaba de su seguro. Graham aterrizó en el aeropuerto internacional de Indianápolis a las 6:40 de la tarde. Philip se reunió con él en el aeropuerto. Se lo contó todo. Yo no estuve en esa conversación, pero Philip me dijo más tarde que Graham se sentó en la zona de comidas de la terminal durante 30 minutos sin hablar. Luego dijo, Bridget me dijo que Rachel cambió el testamento. Me dijo que lo estaba perdiendo todo. ¿Mintió? Lo sé ahora, dijo Philip. Graham vino a la casa a la mañana siguiente. Se quedó en la cocina, el mismo pasillo donde había deslizado la tarjeta de visita de su abogado sobre la mesa 5 semanas antes. Y me miró y dijo, te debo una disculpa. Varias, en realidad, le dije. Me debes unas 6, pero ¿quién las cuenta? Empieza con una y ya veremos. Casi sonrió. Casi. Fue la primera vez que vi su cara hacer algo que no fuera fruncir el ceño. Y honestamente, fue una mejora. Debería probarlo más a menudo. Quizás sin los mocasines sin calcetines, pero pasito a pasito. 2 meses después, la función hepática de Clive se había estabilizado. No curado. La colangitis biliar primaria no se revierte. Pero sin la colchicina acelerando el daño, su enfermedad real estaba haciendo lo que había estado haciendo todo el tiempo antes de que Bridget interviniera, progresar lentamente, de manera manejable con el tratamiento adecuado. Su hepatóloga, la doctora Anderson, le hizo un análisis completo y nos sentó a ambos en su oficina. La estimación de 6 a 9 meses se basaba en una tasa de declive que nunca fue real, dijo. Su enfermedad por sí sola, gestionada adecuadamente, nos sitúa en una conversación muy diferente. Estamos hablando de años. El pronóstico que construyó todo el acuerdo, la urgencia, el cronograma, la razón por la que Philip me llamó en primer lugar, había sido una mentira escrita en números de enzimas hepáticas por una mujer con una máquina de llenar cápsulas y un rencor. Sus manos todavía temblaban, pero menos. Y todavía bebía de esa taza azul desconchada cada mañana. Y cuando le sugerí comprarle una nueva, me miró como si le hubiera pedido matrimonio. El trasplante de Natalie se realizó. 3 semanas después del procedimiento, me envió una foto desde su cama de hospital en Indianápolis. Su cara hinchada por los esteroides, su pelo en un moño en la parte superior de la cabeza, una mano sosteniendo una taza de gelatina verde, la otra dando un pulgar hacia arriba. Había escrito debajo,
Dile a tu marido rico que su dinero compró la peor gelatina que he probado en mi vida, y quiero un reembolso. Se lo enseñé a Clive. Se rió tan fuerte que derramó su descafeinado. El acuerdo, el matrimonio de conveniencia, el contrato, la transacción, estaba técnicamente cumplido. El tratamiento de Natalie estaba financiado. El mínimo de 12 meses aún no había llegado, pero Philip dijo que los términos podrían renegociarse si ambas partes estaban de acuerdo. Lo dijo con esa voz de abogado, la que hace que todo suene como el cierre de una venta inmobiliaria. Clive y yo no renegociamos. No discutimos el contrato. No tuvimos una conversación sobre qué éramos o qué significaba esto o hacia dónde iba. Simplemente continuamos. Café por la mañana, sus libros de naufragios, mi taza de hoy no. Él había empezado a marcar páginas que pensaba que me resultarían interesantes. Pequeñas notas adhesivas amarillas con resúmenes de una línea. Buen naufragio. Hubo motín. Como si eso fuera algo normal que dejar en un libro para tu esposa contractual. No era una historia de amor. Philip tenía razón en eso al principio. No era una historia de amor. Era algo más difícil de nombrar, y quizás mejor por no tener un nombre. Eran dos personas que se apoyaron mutuamente cuando ninguna de las dos estaba obligada a hacerlo. Era un hombre de 68 años que escribió sin cilantro en un blog de notas y una mujer de 29 años que abrió una cápsula a medianoche porque no podía soportar la idea de que alguien le hiciera daño. Mi cuenta corriente tenía más de $340 ahora, bastante más. Pero el número que más me importaba era el del último análisis de sangre de Natalie, y estaba yendo en la dirección correcta. Octubre, en Zionsville. Los árboles a lo largo del lindero trasero de la propiedad habían cambiado. Los arces volviéndose naranjas y rojos. Un roble obstinado aún se mantenía verde como si no hubiera recibido el memorando. Estaba sentada en el porche trasero. La tarde era lo suficientemente fresca para un suéter. La Rebeca de Clive, en realidad, que había dejado de fingir que iba a devolver. Era mía ahora. La posesión es 9/10 partes de la ley. Y la otra 10 es que él nunca la pidió de vuelta. A través de la puerta mosquitera, podía oír a Clive dentro pasando las páginas. El suave y rítmico sonido de un hombre leyendo sobre un naufragio del siglo XVIII en una casa que finalmente era segura de nuevo. Mi teléfono vibró en el reposabrazos. ¿Natalie? Otra foto. Esta vez de ella de pie, fuera de la cama, en el pasillo del hospital, sonriendo, agarrada a un poste de goteo como si fuera un compañero de baile. Miré la foto durante mucho tiempo. Luego dejé el teléfono en el reposabrazos, boca arriba. No lo volví a mirar. No lo necesitaba. Gracias por estar aquí hasta el final. Eso significa más para mí de lo que sabéis. Ya hay otra historia en vuestra pantalla. Adelante, haced clic en ella. Os veré allí.